Un motociclista atacó a una camarera negra, pero cuando Jason Statham intervino, todos quedaron impactados. La lluvia azotaba sin piedad el asfalto de la carretera, transformándolo en un espejo reluciente que reflejaba las ocasionales luces de los faros que cortaban la oscuridad. El pequeño diner a la orilla de la carretera se mantenía como un faro de esperanza en la noche tormentosa, su interior calentado por el aroma del café recién hecho y hamburguesas a la parrilla. Jason Statham empujó la puerta del establecimiento y sus botas dejaban pequeñas charcas en el piso recién encerado. Vestía una camisa negra ajustada, jeans oscuros y una chaqueta de cuero desgastada. Se movía discretamente hasta una mesa en el rincón, con los ojos atentos escaneando el ambiente con precisión militar. No buscaba problemas, solo un momento de paz y un refrigerio rápido. El suave sonido del jukebox tocando un blues lento llenaba el ambiente, mezclándose con las conversaciones bajas de los pocos clientes que buscaban refugio de la tormenta. La joven camarera se movía entre las mesas con destreza, pero sus movimientos revelaban una tensión subyacente, como si cada timbre de la puerta pudiera anunciar una amenaza. Statham observaba todo con ojos experimentados, captando cada detalle del entorno. Años de entrenamiento y experiencias intensas habían agudizado sus sentidos, permitiéndole percibir matices que pasarían desapercibidos para la mayoría. Algo en el aire estaba diferente, una energía que despertaba su instinto de supervivencia. El momento de paz se vio brutalmente interrumpido cuando la puerta se abrió violentamente. 5 hombres irrumpieron en el establecimiento, sus pesadas botas resonando sobre el suelo. Al frente del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz profunda que le atravesaba el rostro comandaba la situación, con los ojos helados fijos en la joven camarera mientras una sonrisa de burla se dibujaba en sus labios. El silencio se apoderó del diner. Los clientes bajaron la mirada hacia sus tazas, intentando volverse invisibles. La camarera, aunque trataba de mantener la compostura, no podía ocultar el temblor en sus manos, mientras el líder de los bikers se acercaba con pasos pesados. «Buenas noches, querida», dijo con voz áspera, cortando el aire. «Es hora de nuestra pequeña contribución semanal. Ya sabes, los tiempos son peligrosos por aquí». Statham permaneció inmóvil en su rincón, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para actuar. Observaba la escena desplegarse, notando cómo los otros bikers se posicionaban estratégicamente por el establecimiento, bloqueando posibles rutas de fuga. La camarera intentó mantener la voz firme. «Ya dijimos que no podemos pagar más de lo acordado inicialmente». La sonrisa del líder de los bikers se desvaneció, sustituyéndose por una expresión amenazante. Agarró el brazo de la camarera con fuerza, tirándola hacia él. Los otros motociclistas se rieron, aumentando la tensión en el ambiente. Fue en ese momento cuando Statham decidió actuar. Con movimientos fluidos y controlados, se levantó de su mesa. Su presencia, antes discreta, ahora emanaba una autoridad que hizo que todos los presentes volvieran su atención hacia él. «Suelten a la chica», dijo con voz clara y firme, con un suave acento británico. El líder de los bikers soltó una risa áspera y se giró para encarar al nuevo desafiante. «¿Y tú quién te crees que eres para darme órdenes?» Statham permaneció sereno, sus ojos fijos en el agresor. Alguien que no tolera a cobardes que intimidan a personas inocentes. Los otros bikers comenzaron a acercarse, formando un semicírculo alrededor de Statham. El líder soltó el brazo, de la camarera, centrando toda su atención en el hombre que se atrevía a desafiarlo. «Chicos», dijo con una sonrisa cruel, «parece que tenemos a un héroe aquí. Vamos a mostrarle cómo tratamos a los héroes en este lugar». La tensión en el aire era palpable, mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad afuera. En ese momento, nadie en el diner podría haber imaginado que estaban a punto de presenciar una demostración de habilidad y coraje que cambiaría para siempre el destino de ese lugar. El primer ataque llegó rápido y brutal, pero Statham se
Movía con una agilidad que parecía desafiar la gravedad. El líder de los bikers, confiado en su superioridad física, lanzó un puñetazo directo que solo encontró el aire, mientras Statham se esquivaba con precisión milimétrica. «Última oportunidad», advirtió Statham, manteniendo la calma de siempre. «Pueden irse ahora, y nadie tiene por qué salir lastimado». La respuesta llegó en forma de un ataque coordinado. Dos bikers avanzaron simultáneamente, mientras un tercero intentaba flanquear a Statham. Lo que siguió fue una impresionante demostración de técnica y precisión que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Con movimientos casi artísticos, Statham neutralizó a sus atacantes uno por uno. Utilizaba la fuerza y el propio peso de los agresores en su contra, transformando cada embestida en una oportunidad para contraatacar. Un biker fue derribado con un golpe preciso. Otro vio cómo su propio ímpetu se volvía contra él, siendo lanzado sobre una mesa vacía. El líder del grupo, al ver a sus compañeros ser derrotados con tanta facilidad, sacó un par de puños americanos del bolsillo. Sus ojos ahora reflejaban no solo ira, sino también un toque de preocupación. ¿Quién diablos eres tú? Alguien que ya ha visto demasiado para permitir que personas como tú sigan aterrorizando a los demás, respondió Statham con una postura relajada que contrastaba con la tensión del ambiente. El enfrentamiento se intensificó cuando los bikers, ahora más desesperados, intentaron rodear a Statham, pero cada uno de sus movimientos era calculado, cada golpe preciso y eficiente. Utilizaba los objetos del entorno a su favor, transformando sillas y mesas en obstáculos para sus oponentes. El líder de los bikers, frustrado con la situación, lanzó un ataque directo con los puños americanos. Statham bloqueó el golpe, con precisión sujetando la muñeca del agresor con una fuerza inquebrantable. En un movimiento fluido, desarmó al hombre e inmovilizó contra el mostrador. «Se acabó», declaró Statham con voz firme pero controlada. «Tú y tus amigos abandonarán este lugar y no volverán jamás». El sonido de sirenas comenzó a retumbar a lo lejos, aproximándose rápidamente al diner. Los bikers, derrotados y humillados, comprendieron que su única opción era retirarse. El líder, aún inmovilizado por Statham, finalmente cedió. Está bien, gruñó entre dientes. «Vámonos, pero esto no ha terminado». Statham aumentó levemente la presión de la inmovilización. «Créeme, ha terminado. Porque si descubro que tú o cualquiera de tus amigos vuelve a molestar a estas personas, volveré. Y no seré tan indulgente la próxima vez». Cuando la policía llegó, encontró a los bikers desarmados y sometidos. Los agentes recopilaron declaraciones de los testigos, quienes no podían ocultar su admiración por la habilidad y el coraje demostrados por Statham. La joven camarera, aún temblorosa, se acercó a Statham mientras él terminaba su café, ya frío. «Gracias», dijo sinceramente. Nunca había visto a nadie enfrentarlos de esa manera. Statham asintió levemente. A veces, lo único que la gente necesita es ver que es posible resistir, que el miedo no tiene que ser una constante. Mientras se preparaba para irse, dejó una generosa propina sobre el mostrador. Afuera, la lluvia comenzaba a disminuir, como si la misma naturaleza reconociera que algo había cambiado aquella noche. El diner, a pesar de las cicatrices de la pelea, respiraba un nuevo aire de esperanza. Los clientes, antes acosados por el miedo, ahora conversaban animadamente sobre lo que habían presenciado. El coraje de un hombre había sembrado la semilla del cambio en ese lugar. Statham caminó hacia su moto, resguardada en las sombras del estacionamiento. Mientras arrancaba el motor, sabía que los eventos de aquella noche tendrían repercusiones mucho más allá de ese pequeño establecimiento a la orilla de la carretera. El Valle del Silencio había sido testigo apenas del comienzo de una historia que estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente del enfrentamiento, el diner se había convertido en el centro de atención del Valle del Silencio. El sol naciente iluminaba los vestigios de la batalla de la noche anterior. Algunas sillas rotas, una mesa volcada,
marcas en la pared, pero era el murmullo de las conversaciones lo que realmente llenaba el ambiente. La noticia del forastero, que había enfrentado solo al grupo de bikers, se esparcía por la ciudad como fuego en paja seca. Cada persona que entraba al establecimiento tenía su propia versión de la historia para contar, cada una más extraordinaria que la anterior. Pero la verdad atestiguada por la joven camarera era aún más impresionante que cualquier rumor. Mientras limpiaba el mostrador, ella no podía quitarse de la mente la imagen de Jason Statham enfrentándose a los agresores con una habilidad que parecía provenir de otro mundo. Había algo en sus movimientos, en su porte, que sugería años de entrenamiento especializado. No era solo fuerza bruta, era arte, precisión, estrategia. El sheriff local, un hombre robusto de mediana edad llamado Mike Thompson, entró al diner poco después de las 9 de la mañana. Su semblante mostraba preocupación mientras se sentaba en el mostrador. «¿Otra taza de café, sheriff?», ofreció la camarera ya tomando la termo. «Sí, por favor», respondió frotándose los ojos cansados. «Pasé toda la noche investigando a nuestro misterioso visitante. ¿Sabes lo que descubrí? Absolutamente nada. Es como si fuera un fantasma». La camarera dudó por un momento antes de preguntar. «¿Eso es malo?». El sheriff tomó un sorbo de café antes de responder. «No, necesariamente. Pero personas con ese tipo de habilidad suelen tener un pasado complicado, y los pasados complicados tienden a alcanzarnos en los momentos más inconvenientes». En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, el líder de los bikers, aún sintiendo los dolores de la derrota de la noche anterior, hacía una llamada importante. Su voz temblaba de rabia mientras relataba los acontecimientos a alguien al otro lado de la línea. «No vas a creer quién apareció aquí», dijo pasando la mano por la cicatriz en su rostro. «¿Recuerdas a ese británico que arruinó nuestra operación en Londres hace 5 años? Está aquí». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta que hizo sonreír al líder de los bikers por primera vez desde la noche anterior. «Sí, estoy seguro de que es él, y esta vez lo haremos bien». De vuelta, en el diner, el día transcurría con una atmósfera diferente. La gente caminaba más erguida, hablaba más alto, como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros. El coraje de un hombre había demostrado que era posible resistir la intimidación. En el hospital local, Joe, el propietario del diner, recibía la visita de la camarera que le contaba los eventos de la noche anterior. Sus ojos brillaban de emoción mientras ella describía cómo Statham había defendido el establecimiento. «Siempre supe que algún día alguien tendría el coraje de enfrentarlos», dijo Joe, acomodándose en la cama del hospital. «Pero hay algo que me preocupa. Gente como ese Statham no aparece de la nada en una ciudad pequeña como la nuestra. Debe estar buscando algo». La camarera reflexionó sobre las palabras de Joe. De hecho, había algo en la mirada de Statham, una búsqueda, una misión no revelada. Pero antes de que pudiera elaborar sus pensamientos, una enfermera entró al cuarto con una expresión preocupada. «Disculpen que interrumpa, pero pensé que deberían saberlo. Acabo de escuchar en la radio que se vio un gran grupo de motociclistas dirigiéndose hacia la ciudad, y por lo que dicen, no son personas amistosas». El corazón de la camarera se aceleró. La victoria de la noche anterior, que parecía tan definitiva, ahora se revelaba como solo el primer acto de un drama mayor. Mientras miraba por la ventana del hospital cómo el sol se ponía en el horizonte, no podía evitar preguntarse, ¿dónde estará Jason Statham ahora? Y lo más importante, ¿regresará cuando la ciudad más lo necesite? Lo que nadie sabía era que en ese mismo instante, Statham estaba mucho más cerca de lo que imaginaban, investigando pistas de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Un pasado que estaba a punto de transformar al Valle del Silencio en el escenario de un enfrentamiento mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. El sol se ponía en el horizonte del Valle del Silencio, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos que parecían presagiar lo que estaba por venir. Jason Statham estaba sentado en su moto,
en la cima de una colina que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Sus ojos experimentados observaban el movimiento en las calles de abajo, mientras su mente procesaba la información que había recopilado en las últimas 24 horas. El enfrentamiento en el diner no había sido un accidente. Statham lo supo desde el momento en que reconoció la cicatriz en el rostro del líder de los bikers. Aquella marca era un recordatorio de un enfrentamiento anterior, en una noche lluviosa en Londres, cuando se desmanteló una operación internacional de contrabando. En ese entonces, muchos de los involucrados fueron arrestados, pero algunos lograron escapar. Ahora, 5 años después, los caminos se volvían a cruzar. En una habitación de hotel en las afueras de la ciudad, Statham extendía sobre la cama diversos recortes de periódico y fotografías. Los titulares contaban una historia que pocos habían conectado. Una serie de pequeñas ciudades a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos que habían sido gradualmente dominadas por grupos de motociclistas. El patrón era siempre el mismo. Comenzaba con pequeñas intimidaciones, evolucionaba hacia extorsiones y terminaba con el control total de la economía local. Su teléfono vibró. Un mensaje de un antiguo contacto de las fuerzas especiales británicas. Confirmado. El hombre de la cicatriz es Marcus Stone. No es el cerebro de la operación. Cuidado, ellos saben que estás ahí. Statham guardó el teléfono, esbozando una pequeña sonrisa. Era exactamente lo que esperaba. El Valle del Silencio no era solo otra ciudad en el mapa. Era una pieza crucial en un rompecabezas mucho mayor. En el diner, la camarera terminaba su turno con una sensación de inquietud. Los clientes del día habían traído historias preocupantes. Motociclistas desconocidos vistos en ciudades vecinas, reuniones sospechosas en almacenes abandonados, movimientos extraños en las carreteras secundarias. ¿Crees que él volverá?, preguntó un cliente anciano mientras ella recogía su taza de café vacía. ¿Quién?, respondió, aunque sabía exactamente de quién hablaba. El hombre que los enfrentó. Hay algo diferente en él. Algo que no vemos por aquí desde hace mucho tiempo. Esperanza. Antes de que pudiera responder, el rugido de varias motocicletas cortó el aire de la noche. Pero esta vez era distinto. No eran solo 5 o 6 motos, sino decenas de ellas. El sonido crecía como un trueno distante acercándose. En la comisaría, el sheriff Thompson recibía informes alarmantes de todas las entradas de la ciudad. Grupos de motociclistas convergían en el Valle del Silencio como depredadores rodeando a su presa. Agarró el radio con las manos ligeramente temblorosas. Atención a todas las unidades. Situación de alerta. Quiero que monitoreen todas las entradas de la ciudad. No sabemos qué quieren, pero no vamos a permitir que intimiden a nuestra ciudad. Lo que el sheriff no sabía era que Statham ya estaba en movimiento. Lo había previsto. El orgullo herido de Marcus no permitiría que la humillación de la noche anterior quedara sin respuesta. Pero esta vez sería distinto. No se trataba solo de defender un establecimiento. Era hora de acabar con una operación criminal que había atormentado a comunidades enteras por demasiado tiempo. Mientras conducía su moto por las calles oscuras de la ciudad, Statham repasaba mentalmente su plan. Sabía que los criminales esperaban encontrarlo en el diner, listos para una revancha. Pero años de experiencia le habían enseñado que la mejor defensa es el elemento sorpresa. El Valle del Silencio estaba a punto de convertirse en el escenario de un enfrentamiento que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. La noche apenas comenzaba, y con ella, la promesa de una batalla que no se decidiría solo por la fuerza, sino por la astucia y determinación de un hombre que había hecho de la justicia su misión de vida. En las sombras de callejones y pasadizos, los habitantes de la ciudad observaban con una mezcla de miedo y esperanza. La tormenta se acercaba, y en su centro, un ex militar británico con habilidades extraordinarias se preparaba para enfrentar no solo a un grupo de criminales, sino a un imperio construido sobre el miedo y la intimidación. La luna llena emergía detrás de las nubes, iluminando las calles vacías del Valle del Silencio. El escenario estaba preparado para el acto final de un drama
que había comenzado mucho antes de aquella noche en el diner, y esta vez no habría lugar para medias tintas. El Valle del Silencio vibraba con la tensión de una cuerda de violín a punto de romperse. El rugido de las motocicletas resonaba en las calles desiertas, mientras decenas de bikers convergían hacia el centro de la ciudad. En el diner, ahora, cerrado y a oscuras, la camarera observaba a través de las ventanas empañadas, con el corazón golpeando fuertemente en su pecho. Jason Statham, sin embargo, no estaba donde todos esperaban encontrarlo. Moviéndose como una sombra por los callejones de la ciudad, ejecutaba meticulosamente cada fase de su plan. Años de experiencia en operaciones especiales le habían enseñado que la victoria a menudo depende más de la estrategia que de la fuerza bruta. Marcus Stone, el hombre de la cicatriz, se encontraba posicionado frente al diner, rodeado de sus subordinados. Su expresión era una máscara de arrogancia, pero sus ojos revelaban una inquietud que no podía ocultar. «Él aparecerá», aseguró a los demás. Hombres como él no pueden resistirse a un desafío directo. Lo que Marcus no sabía era que Statham ya estaba actuando. Uno a uno, los grupos de vigilantes ubicados en las entradas de la ciudad fueron neutralizados silenciosamente. No con violencia innecesaria, sino con la precisión quirúrgica de alguien entrenado para incapacitar sin causar daños permanentes. En la comisaría, el sheriff Thompson recibió una llamada inesperada. «Todas sus rutas de escape están bloqueadas». La voz de Statham sonó clara por el teléfono. «Ahora es tu turno de demostrar que esta ciudad no pertenece a criminales». El sheriff miró a sus agentes, hombres y mujeres que durante mucho tiempo se habían sentido impotentes ante la intimidación. Ahora había una oportunidad de cambio real. «Movilicen todas las unidades», ordenó. «Esta noche recuperamos nuestra ciudad». En el centro de la ciudad, Marcus comenzaba a notar que algo andaba mal. Las comunicaciones con sus grupos externos habían cesado y un silencio perturbador se había adueñado de las calles circundantes. Fue entonces cuando la voz de Statham resonó por los altavoces de la plaza central, instalados para festivales de la ciudad. «Se acabó, Marcus. Tus rutas de escape están bloqueadas. Tus hombres han sido neutralizados y la Policía Federal está en camino. Tengo pruebas suficientes para vincularte a ti y a tu organización con delitos en 3 estados diferentes». Marcus sacó su arma, girando frenéticamente en busca del origen de la voz. «Aparece, cobarde. Vamos a resolver esto como hombres». «Ya superé esa etapa de mi vida», respondió la voz de Statham, ahora viniendo de otra dirección. «Ya no se trata de demostrar quién es más fuerte. Se trata de justicia». En ese preciso instante, las luces de la ciudad se apagaron por completo. Al siguiente instante, patrullas policiales surgieron desde todas direcciones, con sus sirenas cortando la oscuridad. Statham había coordinado con el sheriff Thompson un plan que transformaba la propia ciudad en una trampa para los criminales. El pánico se apoderó de los bikers. Algunos intentaron huir, solo para encontrarse con todas las rutas bloqueadas. Otros se rindieron de inmediato, comprendiendo que la situación estaba perdida. Marcus, al ver desmoronarse su imperio, hizo un último intento desesperado. Corrió hacia el interior del diner, planeando usar el lugar como punto de resistencia. Pero al forzar la puerta, encontró a Statham esperándolo. «Hace 5 años en Londres, escapaste por poco», dijo Statham, con voz calma pero firme. «Desde entonces, he seguido tu rastro de ciudad en ciudad, observando cómo tú y tu organización destruyen comunidades a través del miedo. Esto se acaba hoy». El enfrentamiento final fue breve pero intenso. Marcus atacó con la furia de un hombre que no tenía nada que perder, pero Statham estaba preparado. Con movimientos precisos y controlados, neutralizó al agresor, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de vencer sin causar daños innecesarios. Cuando el sol salió en el Valle del Silencio a la mañana siguiente, la ciudad se había transformado. Los arrestos realizados durante la noche desvelaron una extensa red criminal que se extendía por varios estados.
Más importante aún, revelaron que una comunidad unida, inspirada por un acto de coraje, puede superar el miedo que la paraliza. En el diner, ahora reabierto y lleno de clientes, la camarera le sirvió café a Statham una última vez. «¿Te vas, verdad?», preguntó. «Mi trabajo aquí está hecho», respondió con una leve sonrisa. «Pero lo más importante es que ustedes descubrieron su propia fuerza. Fue eso lo que derrotó a Marcus y a sus hombres, no yo, sino el coraje de una ciudad entera que decidió no vivir más con miedo». Mientras Statham se preparaba para partir, el sheriff Thompson se le acercó. «Sabes, todavía tenemos una vacante en el departamento si te interesa establecerte». Statham sonrió, pero negó con la cabeza. «Hay otras ciudades que necesitan descubrir su propio coraje, otros lugares donde el miedo aún debe ser enfrentado». Y así, Jason Statham partió del Valle del Silencio, dejando atrás no solo una ciudad libre del miedo, sino una comunidad que había aprendido una valiosa lección. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de intimidar, sino en el coraje de enfrentar la intimidación. El diner a la orilla de la carretera continuó siendo un punto de encuentro, pero ahora las historias contadas allí ya no versaban sobre el miedo y la sumisión. Eran relatos sobre la noche en 1900 que un extraño mostró a toda una ciudad que a veces todo lo que se necesita para cambiar el mundo es el coraje de dar el primer paso.